Ya está aquí en el tablero de noticias Caracol para echar lápiz la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Ministra. Hola, Juan Diego. Buenos días. ¿Qué trabajo traer la ministra? No, ningún trabajo. Mientras que sea temprano, aquí estaremos siempre. Vamos a responderle al país los interrogantes que toda la ciudadanía se hace. ¿Hay una reforma pensional encubierta promovida por ustedes? ¿Hay una reforma clandestina, soterrada, laboral, que va a cambiar las condiciones y las leyes laborales en el país? ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? ¿Qué va a pasar con el desempleo, que es realmente preocupante? De todo eso, ministra, vamos a echar lápiz. Aquí estamos abiertos para contestar lo que ustedes quieran. ¿Trajo la chaleca, el chaleco antibalas y todo? Yo espero que tú también lo hayas traído. Yo traje, yo siempre ando con el puesto, ministra. En medio de una gran tensión, crece la expectativa por el paro para este jueves. Mientras los líderes de esa movilización argumentan que el gobierno promueve reformas encubiertas en el Congreso para flexibilizar el trabajo y también hacer cambios en las pensiones, pues vamos a hablar con la protagonista de todo esto. Es la ministra del Trabajo, Alicia Arango, quien nos acompaña a esta hora de la mañana para echar lápiz. Ministra, gracias por estar acá nuevamente. No, muy buenos días, Juan Diego, y gracias por esta oportunidad. Empecemos hablando de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Hay en este momento, ministra, esto queda grabado, sí, señor, para la posteridad. Claro que sí. ¿Una reforma pensional encubierta? No, señor. Me parece además que no hay manera de hacer una reforma de cualquier tipo encubierta. Ustedes, si ya existiera una palabra escrita sobre una reforma pensional o una reforma laboral, ustedes, los periodistas, ya la tendrían y no tienen una sola palabra. ¿Qué pasa? Nosotros en el tema pensional sí hemos venido trabajando desde el mes de marzo unas mesas por sectores en donde están incluidos los sindicatos, los empresarios, los académicos, los tanques de pensamiento, los congresistas, los partidos, de tal manera que ellos puedan darnos ideas sobre lo que ellos creen que debe ser una reforma pensional. Sí. Pero en este momento no hay nada escrito. Es más, ni siquiera han terminado de pasar los partidos. Claro, déjeme explicarle esto. Bueno, estos datos. Cotizan 8.300.000 personas, trabajadores en Colombia. 3 millones están pensionados. 3 millones son los que se pensionarán de estos 8.300.000 que cotizan. Es decir, Colombia no van a pensionarse 14 más 5... 19 millones. O sea que ¿de qué reforma pensional estamos hablando, Juan Diego? Bueno, este país lo que necesita es una reforma a la vejez, para proteger a los viejos. ¿Cuáles son los planes para hacer? Porque sí hay en los planes una reforma pensional. Va una reforma pensional en los planes, pero no hay nada escrito, porque la reforma pensional primero tiene que pasar por la mesa, por donde está pasando ya. Ellos han estado sentados todos en la mesa. Déjeme plantearle Pero espérate un momentico, ese es el primer paso, tienen que pasar por la mesa. Y segundo, tienen que ir a la mesa de concertación. Ahora, ideas hay miles. Ellos también, todo el mundo tiene ideas. Lo importante es lo que salga de la mesa de concertación. Déjeme aterrizarle esto. Hoy por hoy, una mujer se pensiona a los 57 años y un hombre a los 62. ¿Ustedes van a aumentar la edad de pensión? No, y esto no es un tema, no le estoy respondiendo esto porque hay paro. Esto lo dijo el presidente Duque desde su campaña. En la campaña el presidente dijo no se aumenta la edad y no se aumenta la edad. Y el motivo es porque en un país donde trabajan 23 millones y se pensionan 3 millones, a ver, ¿cuál es la reforma pensional? Claro, ¿van a aumentar las semanas de cotización? Hoy por hoy son 1.300. Ni las semanas ni el valor de la cotización. Es decir, tampoco va a aumentar el porcentaje de aporte. Tampoco. 16% es hoy por hoy, 12% da el empleador y 4% el empleado. ¿Eso va a aumentar? No, señor. No, señor, no va a aumentar y eso se ha dicho desde campaña. Ministra, ¿usted lo puede firmar aquí en el tablero, Caracol? Claro que, ¿dónde te lo firmo? Aquí, por favor, con firma completa, es más. Alicia Arango, ministra de Trabajo, firma, no sé si en mármol, esto es tablero de Noticias Caracol. Bueno, da lo mismo. Da lo mismo, ministra. Lo que importa es la palabra. Es bueno, de acuerdo, y esto queda grabado, pero déjeme preguntarle esto. La OCDE, sí, señor, el Fondo Monetario Internacional, le han recomendado al gobierno nacional
que haga esta reforma pensional teniendo en cuenta todas estas transformaciones? No, ellos tienen una visión distinta no solamente de la reforma pensional, sino también de ciertos temas laborales con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, y independientemente de nuestra participación en la OCDE hay cosas en que no estamos de acuerdo y no vamos a cambiar. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en rebajar el salario mínimo. A nosotros no nos parece que el salario mínimo de Colombia es alto, al gobierno. No hay manera que lo rebajemos. ¿Y cuánto debe ser el aumento del salario mínimo entonces? Debe ser, de acuerdo con una fórmula, la inflación más los factores de productividad más lo que se negocie, pero jamás puede ser menos. Nunca, y menos que un muchacho entre a trabajar con el 75% del salario mínimo. Por Dios, ¿qué nos pasa? O sea que nosotros vamos a ir para atrás en vez de ir para adelante. Pero eso sí se ventiló, por lo menos por iniciativa de algunos empresarios, pero industriales. No, es que todo el mundo tiene derecho a ventilar, porque uno, mire Juan Diego, usted sabe cuántas reformas, proyectos de reforma hay hoy en el Congreso, de reforma pensional y de reforma laboral, unas grandes, unas pequeñas, unas de un solo artículo, otras de 10, de 20, 170. 170, ¿y quiénes promueven eso? Todos los partidos, cada uno con su visión. Dentro de eso es el partido de gobierno. Entre esos el partido de gobierno. ¿Y eso implica también que el gobierno respalda eso? No, no necesariamente. Este gobierno tiene unas reglas definidas con respecto a lo pensional y con respecto a lo laboral. Y eso es lo que va a llevar a la mesa de concertación. Y en esa mesa se decidirá cómo se presenta esa reforma laboral al Congreso. Primera vez que un país hace esto, que Colombia hace esto, perdón. ¿Cuándo había usted oído que una reforma pensional la discutían todos? Nunca. Simplemente los que saben la pasaban y la pasaban al Ministerio de Hacienda y directo al Congreso, ¿cierto? Sí. Ministra, usted habla de una reforma a la vejez entonces. ¿Tiene que ver con esto que denuncian los que promueven el paro, artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo y los famosos beneficios económicos periódicos, BEPS? Sí. Mire, a mí, ¿Esa es la reforma a la vejez? a mí me da mucha tristeza este tema, porque debe ser que no lo hemos podido vender bien desde el gobierno. Pero un país que tiene una población de 9 millones de trabajadores que ganan menos el salario mínimo y que hoy no tiene derecho absolutamente a nada, porque la verdad es que no tiene derecho a nada, ¿cómo puede ser posible que se le niegue simplemente porque puede haber un abuso de parte del empleador, un derecho a que su empleador le consigne el 15% mensual y el gobierno le dé el 20% del ahorrado para que tengan una vejez un poco más tranquila? Estas personas que ganan, estas personas hoy salen de trabajar y mañana no tienen un peso. Eso no se lo merece una persona que ha trabajado. Son quienes ganan menos de un salario mínimo, claro, y podrían cotizar a la Seguridad Social. Son campesinos y van a tener la posibilidad van a seguir en el régimen subsidiado de salud, pero van a tener un seguro inclusivo de salud, que no lo tienen hoy. ¿Y van a adquirir una mesada pensional? No, eso no se llama mesada pensional. Van a adquirir una renta mientras que ellos ojalá pasen a una pensión. No compite una pensión con lo de los BEPS. Es absurdo pensar que se va a pasar de las pensiones a los BEPS, porque nosotros no tenemos ningún interés en ir para atrás. Nosotros, o sea, el que ahorra y no le alcanza ni siquiera para pensionarse con un salario mínimo, podría adquirir una renta. Podría adquirir una renta que ¿quién la paga? La paga su empleador y el gobierno el 20%. Y si yo le digo, ministra, oiga, por favor devuélvame mejor la plata y yo veo qué hago con esa plata. Es mía, se le devuelve, pero no lo del gobierno. Se le devuelve lo de su empleador. Se le devuelve esa plata, pero pierde el derecho a adquirir ese subsidio. Pierde el derecho, claro. A adquirir ese subsidio. Otro de los temas que, por supuesto, están en discusión y en debate en este momento en el país. La famosa reforma laboral o flexibilización laboral, ministra. Usted sí ha hablado de eso. Claro que he hablado, nunca lo he negado. Pero entonces, el problema no es hablar de las cosas, el problema es poner las cosas sobre la mesa para discutirlas. Si yo tuviera la varita mágica para hablar y decir a partir de mañana tal, bueno, eso sí sería gravísimo. Pero es que yo esa varita mágica no la tengo. Entonces, pero tengo el derecho a decirle a Colombia qué es lo que pasa en el mercado laboral. Juan Diego, miren, en el mercado laboral colombiano tenemos varios problemas. Uno, la falta de pertinencia. Es decir, estamos educando a nuestros muchachos para lo que se necesitan, desempleo, ¿sí? O estamos educando a muchachos para lo que no se necesita, ¿sí? Uno, son causas estructurales del desempleo, no es el salario. Uno. Dos, nosotros
estamos teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que hacen que lo que usted se demoraba haciendo un noticiero hace 4 años, hoy se hace en cuánto tiempo, en el 20% de lo que usted duraba hace 4 años. Entonces las formas de trabajo cambian, porque ya tú no te demoras todo el día haciendo una cosa, sino que te demoras 4. Sí, entonces eso tenemos que ajustarnos, las plataformas digitales. O sea, a trabajar por horas, eso sí lo quiere el gobierno. Eso está en el código. Y lo van a respaldar. Sustentivo del trabajo. No, es que eso está en el código desde cuando Coveñas era Coveñas. Ministra, pero déjeme preguntarle esto. La ley laboral no está hecha para defender y favorecer más al trabajador que al empresario o industrial. A ver, la Entonces, ley laboral... ¿cambian eso? No, un momentico. Lo que nosotros estamos haciendo es precisamente defendiendo a quienes hoy no tienen derecho a nada. Porque no es posible en un país que quienes menos ganen, menos derechos tengan. ¿Cómo puede ser posible que si yo me gano 700.000 pesos, que es menos del salario mínimo mensual, entonces yo tengo que ir a la salud subsidiada? Y si quiero pensionarme, tengo que ahorrar yo. Explíquenme cómo ahorra una persona que se gane menos del salario mínimo. Pero si se le paga por horas a alguien, ¿cotizaría a la seguridad social por horas también? Pues, eso así nunca alcanzaría a juntar el monto que se requiere. Pero un momentico, alcanzaría poco a poco, porque se supone que la hora vale más que el día total, ¿no? Sí, pero si hablamos del salario mínimo y le pagan a uno por horas, ¿cuánto se le pagaría a alguien por trabajar por horas? Bueno, lo que le paguen es más que esto que tiene 0. Pero digamos, ¿el salario mínimo es cuánto? El salario mínimo es 826.000 pesos. 826.000 sin el subsidio, ¿cierto? Sí, el subsidio es 97.000. Exacto, sin el subsidio. Es decir, por una hora le pagarán a uno aproximadamente... No, eso no se calcula así. Eso no se calcula así, porque las horas valen según el trabajo que haga la persona. Y como es por horas, tiene un régimen distinto para calcularlo. Pero también quiero insistir, Juan Diego, todos estos temas tienen que ir a un sitio que se llama la mesa de concertación. Y de allá será que saldrá si eso es posible o no es posible. Nosotros como gobierno tenemos algunas ideas, los gremios tienen unas ideas, los trabajadores también tienen ideas. Todo el mundo tiene ideas y eso es válido. Pero lo importante es llegar al acuerdo y el acuerdo se llega en la mesa de concertación. Nosotros no podemos seguir diciendo que hay reforma laboral porque la ministra dijo, perdón, no hay. Que hay reforma pensional porque ya la están trabajando en unas mesas de trabajo. Por Dios. Ya le voy a presentar algo en ese sentido, pero déjeme también involucrar a esta hora de la mañana a nuestros televidentes que empiezan también a preguntarle, ministra, a través de Twitter. Señora ministra, si no van a afectar las semanas, ni los porcentajes, ni la edad para pensionarse, entonces, ¿qué están revisando para realizar una reforma pensional? Estamos revisando cobertura. ¿Por qué? Porque no es lógico que de 22.300.000 trabajadores que existen en este país, solamente se puedan pensionar 3 millones. ¿Qué pasa con el resto? El resto también tiene derecho, si es que el resto también trabaja. Entonces nosotros estamos viendo a ver cómo logramos que haya una pensión mucho más, con más cobertura, con más identificación de nuestros colombianos, de quién está por fuera del sistema y quién no. Es que estas personas que están hoy aquí, a nadie le han importado nunca. No aparecen ni siquiera en las estadísticas. Ministra. Por Dios. Este proyecto de ley cursa en el Congreso ¿Cuál? de la República. Es el proyecto de ley radicado 212 de 2019. Sí. Ese proyecto promueve, entre otras cosas, una flexibilización laboral y es promovido por el Centro Democrático. ¿Ustedes respaldan esa iniciativa? No, nosotros en este momento no estamos apenas estudiando ese proyecto, no hay ningún respaldo porque todo tiene que pasar por la mesa de concertación. O sea, nosotros no, asimismo, este no es el único proyecto. Hay 170 proyectos de pensional y laboral, de todos los partidos y de todos los matices. Entonces nosotros en el Ministerio lo que estamos haciendo es como un resumen de lo que cada proyecto dice o quiere para poder llevar a la mesa de concertación toda una suma de ideas producidas en el Congreso y para poder pasar una reforma el día que toque. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pregunta la gente, ¿qué pasa si no hay acuerdo en la mesa de concertación? Pues para eso es el diálogo social. Para eso es el diálogo social. Sí. Abrirse a que de pronto no haya acuerdo. Okay, ministra. El desempleo, otro de los temas sumamente preocupantes. ¿Qué está haciendo este gobierno? Porque dicen crece la economía,
¿no? Al 13.3, 5%, ha dicho este gobierno, pero el trabajo no aumenta. A ver, no aumenta, es cierto. Crece el desempleo. No aumenta, pero mire, ya el mes pasado ya hubo una primera noticia buena, y es que el trabajo comenzó a ceder, el desempleo comenzó a ceder en las 13 capitales, ¿sí? Las ciudades más grandes. Eso es un buen mensaje. Pero Juan Diego, ¿sabes qué es muy triste? ¿Dónde está el mayor desempleo en Colombia? En las zonas rurales y en las cabeceras dispersas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar trabajo para ellos. ¿Cómo qué? En las zonas rurales nosotros tenemos que hacer vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos al campo. Y hay que hacerlo con la misma comunidad. Hay que ponerlos a trabajar. Entonces ya el presidente tiene plan para hacer un tema, darle unos recursos suficientes a las vías terciarias de tal manera que los campesinos tengan trabajo, puedan mantener sus vías y fuera de eso puedan sacar sus productos al campo. Sí. Ahí es donde está el mayor... ¿La mayor informalidad está en la zona rural? 85%. El 85%. ¿Y a esas personas qué se les va a brindar en materia de seguridad social? A ellos se les va a brindar, como la mayoría, escúchame, la mayoría gana menos del 40%. ¿El 44% gana menos? Gana menos. Porque, mira, te voy a poner el ejemplo. Un ordeñador. En el campo las tareas son por tarea. Habrá excepciones, pero un ordeñador ordeña y ya. Así son. Sí, pero, y ministra, ordena 3 horas, pero eso no quiere decir que por eso no tenga derecho a su seguridad social. Claro, pero si cotiza sobre esas pocas horas que trabaja y le pagan, ¿no es eso precarizar el trabajo? Pero ¿a ti te parece que es precarizar el trabajo cuando tú estás ayudando a una persona con el 15% para que ella pueda tener una vejez un poco más tranquila o la indiferencia en que hemos vivido? ¿Y tendría que sacarlo de su bolsillo? ¿Cuánto el empleador, no, el trabajador no pone un peso. ¿Qué va a poner un peso una persona que se gana menos del salario mínimo? ¿Lo pondría el empleador? Y estos son temas que ya están en el Plan Nacional lo pone el empleador. El empleador pone el 15% y el gobierno pone el 20% del ahorrado. Tú me preguntarás que si es la solución perfecta. No, no lo es. Yo también quisiera que todo el mundo ganara más el salario mínimo. Es lo normal. Pero uno, para llegar a los sueños, tiene que ver las realidades. Y hay que dar los primeros pasos. Sí. Y el primer paso es ponerlos en evidencia. Existen y a nadie le importan. Ministra, ¿cuánto debería ganar un colombiano a su juicio? Bueno, yo no soy técnica, ¿no? Aclaro, porque me pueden llover rayos y centellas y más duros que los truenos que están llegando a Bogotá ahora. Pero yo lo que creo es que, mire, que nosotros sí deberíamos tener una mejor distribución de la riqueza. Yo sí creo que... Mi papá me decía una cosa. Mi papá me decía, Alicia, a uno le cabe un sancocho, no le caben 2. Asegura tu buen sancocho y reparte el resto. Pero no me ha respondido. ¿Cuánto debería ganar? No sé. No sé, pero debería ganar más de lo que está ganando. Aunque Pues es la ministra... O salgan ustedes a hacer el mercado con eso. Salgan. Entonces le sacan a uno la excusa que es que varios trabajan en la familia, como si en la familia de mayor ingreso... Pero eso lo dice el mismo gobierno. Pero yo no. Pero el mismo gobierno con Planación Nacional le dicen no, ellos, pero yo no. Que alguien que se gana más de ¿Y sabes por qué 200 dicen y pico eso? mil pesos ya no es pobre. ¿Cómo te parece? Cógeme ese trompo en la uña. Cógemelo. Pero, sí, así entonces... me peguen allá, pero es que de verdad me paso discutiendo con ellos, inclusive delante de la OCDE. Delante de la OCDE se los dije, a la OCDE. Y te quiero decir que el subdirector de la OCDE, el director de proyectos, el segundo de Gurría, se me acercó y me dijo, tiene toda la razón, ministra. ¿Y entonces por qué es tan difícil? Porque en la vida hay diferentes formas de pensar, inclusive en una sola familia. O tus hijos todos piensan igual que tú. Bueno, tú debes tener hijitos chiquitos, pero los míos no piensan igual que yo muchas veces. Por ejemplo, yo no quiero que yo trabaje. O sea, los hijos no piensan como uno. ¿Hay quienes quieren coger más de un solo sancocho? Así, mire, vea. ¿Quiénes? No, y están gordos. Sí. Sufren de sobrepeso. Sí. Pero también tengo que decir, que en la mesa de concertación
las personas que están sentadas allí por parte de los empleadores son personas conscientes de la situación y que todo el tiempo han estado apoyando los derechos de los trabajadores. Todo el tiempo. Yo tengo que resaltar ahí el trabajo de la SAC, tengo que resaltar el trabajo de ACOPI, de FENALCO, de ACOPI, de FENALCO, de la SAC, de esos tres, digamos, que son quienes están trabajando por el trabajador. Sin embargo, tengo que decir una cosa. Dígame. A FENALCO se le chispoteó. ¿En qué? Él un día dijo, recién llegado, que había que acabar con todo, con los festivos, con las horas extras, con las indemnizaciones, con los intereses a la cesantía. O sea, que quedábamos sin ningún derecho adquirido con tanto esfuerzo, ¿no? Porque es que esto no ha sido de un día para otro. Para eso es la ley laboral, de hecho. Por eso. Entonces, nosotros como gobierno decimos que no. Las centrales comenzaron a decir que como son los gremios, nosotros estamos de acuerdo. No, señor, no estamos de acuerdo. O sea, la propuesta de FENALCO y de la ANIF. No estamos de acuerdo. Así de sencillo, y se los decimos a todo el mundo, se lo ha dicho el presidente a todo el mundo, que creemos que sí tienen que mejorar las condiciones laborales en Colombia y que sí debe haber mayor gente protegida en la vejez. Sí, lo creemos, porque la mitad de los trabajadores colombianos están fuera de un sistema. Y entonces, ¿cuándo vamos a salir de la pobreza? ¿Cuándo vamos a salir de la trampa de la pobreza? Nunca. ¿Se va a dar la pela a usted por defender un alza reclamada en el salario mínimo por los trabajadores que les permita vivir más dignamente? No lo dude. No lo dude. Pero tengo que decirle que también hay restricciones fiscales, tanto los empresarios y eso, pero yo me doy la pela, claro que me la doy. Como me la di el año pasado. ¿Y a cuánto cree usted aspiraría ese porcentaje de incremento? No, yo no digo porque entonces se me daña. Pero denos la chiva. No, ¿Cuál es la propuesta digo, del yo te gobierno la digo suya? después. No. Será para que me cojan a juguete allá. Cuando yo diga cuánto creo que yo debe ser, me votan. Bueno, pues ministra, la han oído ustedes, la han escuchado, aclarando y respondiendo tantas inquietudes, interrogantes. Yo le agradezco mucho, ministra. No, yo su le sinceridad y agradezco también honestidad. muchísimo y además quiero decirle a los colombianos, nosotros estamos aquí para defender a los trabajadores. Nosotros no estamos aquí para acabar con los derechos de los trabajadores, ni más faltaba. Pero los trabajadores también son aquellos que hoy no aparecen en ninguna parte y están pasando hambre. Esos también son trabajadores. ¿Quiere decir algo más, ministra? No, quiero decir que mil gracias por esta invitación. No, gracias a usted por estar aquí echando lápiz y aclarar tantas dudas. Ministra, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan Diego. Y a propósito, ministra, de lo que hemos planteado en nuestra conversación aquí en la primera emisión de Noticias Caracol, ¿está de acuerdo con las razones del paro nacional convocado para este próximo jueves 21 de noviembre? ¿Sí o no? Van 37.500 votos, el 78% dice sí. No, es que el paro, a ver, el paro es legal, el paro es un derecho constitucional y la gente tiene derecho a mostrar su inconformismo mediante este tipo de acciones. Es que lo normal es eso, y bienvenidos. Nosotros, el gobierno, lo que estamos haciendo es desmentir lo que en el paro no es cierto, pero hay cosas que son reales, que se necesitan. Es verdad que en Colombia hay pobres, es verdad. Es verdad que han matado a los líderes, o sea, es verdad. Pero lo que nosotros queremos es desmentir y decir, hombre, con tantos problemas que tiene este país, además le van a echar mentira. ¿Sí me explico? Sí, no, se explica perfectamente. Entonces, lo que nosotros queremos es que no haya violencia. Los trabajadores, ellos nunca generan violencia. En sus protestas, en sus paros, los trabajadores son muy juiciosos, todos. O sea, yo tengo la convicción que el sector trabajo no generará violencia por ningún lado. Porque yo confío en ellos, porque así nos los han dicho, porque así han actuado siempre. No sé qué va a pasar con otros sectores, pero en el trabajo no va a haber violencia. Y piden no satanizar la protesta. No, por favor, es que no se puede satanizar. ¿A cuenta de qué? Es un derecho. Pues, ministra, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan Diego. Se nos fue, ¿no? Se nos fue muy rápido. Me quedaron en 3/4 partes por decir. No, pues aquí siguen abiertas las puertas. Cuando usted quiera volver a seguir echando lápiz y a seguir explicando tantas cosas y propuestas del gobierno, es bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.